Pasado, el Señor nos habló de lo que será el enfoque de esta casa, no solamente de este año, sino de este tiempo. Y recordando un poco, hablamos de que la palabra que nos dio el Señor se llama despertar. ¿Pero qué significa eso? Bueno, la misma palabra habla del significado. Cuando algo despierta es cuando se despierta simplemente. ¿Pero despertar a qué? De lo que Dios está hablando es a un despertar que necesita la iglesia, no solamente Casa del Altísimo, sino la iglesia en el mundo entero. Despertar a la realidad de que ninguna iglesia puede sobrevivir sin una llenura plena del Espíritu Santo. No se puede. De hecho, el Espíritu Santo es lo que nos da a nosotros el poder para hacer cualquier cosa que hacemos, predicar, ayudar a los demás, etcétera. Aparentemente, y digo aparentemente, quizás sea una percepción mía, pero es muy compartida con mucha gente, la iglesia hasta cierto punto, en muchas partes se ha dormido y se ha puesto solamente en eventos, en rutinas y todo lo demás. Y el Señor nos habló de que en este tiempo Él va a despertar a todo aquel que, bueno, a todo aquel que se ponga en disposición de ser despertado y de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, dicho eso, hoy tenemos una enseñanza que está programada precisamente para lo que vamos a comenzar a hacer nosotros, porque la palabra de Dios dice que el viento sopla, se oye, pero nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Y dice que así son, o sea, como el viento, son todo aquel que nace del Espíritu. Entonces, nosotros no podemos controlar el Espíritu Santo de Dios, pero sí nosotros podemos posicionarnos para que Él sople a nuestro favor, porque el Espíritu Santo no podemos controlarlo, pero Él viene a donde es invitado. La pregunta es, ¿cómo el Espíritu Santo es invitado? De eso vamos a hablar en esta noche. Y vamos a leer en Joel capítulo 2, versos 12 y 13. Voy a leer dos versículos. Dice, Joel 2, 12 y 13. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. Y el segundo que voy a leer, que está relacionado, aunque ustedes no lo crean, es Ezequiel 47:9. Hablamos de eso el domingo pasado. Vivirán cantidad de criaturas vivientes donde llegue el agua de este río. El río es el río del Espíritu Santo. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. El domingo que viene vamos a iniciar un ayuno congregacional de 21 días. Y quiero que me escuchen. Este ayuno va a ser diferente a otros ayunos que hemos hecho anteriormente. No porque vamos a beber solamente agua, no tiene nada que ver con eso. Pero tiene que ver porque es un ayuno que Dios nos dijo que teníamos que hacer en este año. Nunca habíamos escuchado la voz de Dios más clara para este ayuno. Cuando Dios manda y nosotros obedecemos, entonces Él hace cosas grandes. Y como vamos a empezar este ayuno, hoy vamos a dar una enseñanza sobre lo que es el ayuno. Y esta enseñanza tiene un nombre, se llama Los 7 secretos del ayuno que el enemigo no quiere que tú sepas. Yo le recomiendo que tome nota de lo que Dios le diga a usted de manera individual, y cuando saquen este video, usted lo vuelva a ver de nuevo. Los 7 secretos del ayuno que el enemigo no quiere que usted sepa. Y usted va a saber por qué él no quiere que usted lo sepa. Hay una llave que se ha perdido en gran parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y es el ayuno. Ahora, ¿qué es el ayuno?
El ayuno es abstenerse voluntariamente, oiga bien, voluntariamente de alimentos por razones espirituales. Yo oigo gente que dice, yo voy a ayunar, voy a borrar a Instagram, voy a borrar a TikTok. Está bien que usted quite de su paso cosas que le distraen, pero el ayuno, según la Biblia, tiene que ver con la abstención de alimentos, muchas veces de líquidos, para fines espirituales. Rara vez incluye abstenerse de agua. Y digo rara vez porque no es que no exista, porque sí existe. Por ejemplo, cuando Jesús ayunó en el desierto 40 días, la palabra dice que después de 40 días dijo, tuvo hambre. No dijo tuvo hambre y tuvo sed. Lo cual pudiera inferir, no estoy diciendo que sea así, que él estaba bebiendo agua. Ahora, otra cosa importante a saber, y esto es la introducción solamente, es que el ayuno, su principal propósito es la autohumillación. ¿Por qué? Porque Dios requiere que nosotros nos humillemos. Hay varios pasajes que enfatizan que Dios quiere que nosotros nos humillemos, no que oremos para que Dios nos dé humildad. La humildad que Dios requiere viene como consecuencia de yo humillarme. Y humillarme es un acto de la voluntad. Por ejemplo, rápidamente, en Mateo 18:4 dice, esto es Jesús hablando, así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Está hablando de la humildad. Propósito básico del ayuno es humillarme. Mateo 22:12 dice, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Fíjense que él dice, los que se humillan, o sea que nosotros podemos humillarnos. Y luego Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él lo levantará con honor. Ahora, como dije anteriormente, humillarse es un acto de la voluntad humana. No es algo que yo le pido a Dios, aunque Dios tiene forma de movernos a humillarnos o de humillarnos. ¿Cuánto alguna vez han sido humillados por el Señor? Dios tiene forma de que nosotros nos humillemos. Una de las formas más prácticas de autohumillarnos es mediante el ayuno. David, el rey David, habló de esto en el Salmo 35:13. Y esta versión la voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, pero yo, cuando estaba enfermo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno, y mi oración se repetía en mi pecho. También el libro de Esdras. El contexto de este pasaje de Esdras estaba en Persia. Dios le había dado una palabra de que fuera a Jerusalén a reconstruir el templo. Recuerden que Dios mandó a Esdras a reconstruir el templo luego de que fueron enviados al exilio, y mandó a Nehemías a reconstruir los muros. Uno fue a reconstruir el templo y otro los muros. Y cuando iban a hacer el largo viaje, Esdras escribió lo siguiente: allí junto al canal de Ahava di orden de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Así que ayunamos, verso 23, y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y Él oyó nuestra oración. O sea, él iba a emprender un viaje, había mucho peligro, y él decidió, para buscar la ayuda de Dios, hacer dos cosas: ayunar y orar. O sea, se humillaron con el ayuno y oraron. Otra cosa importante es, déjeme hacer una pregunta. La voy a hacer retórica, usted no tiene que levantar la mano. ¿Cuántas de las personas que están aquí ayunan regularmente toda la semana? No levante su mano. Si usted no levantó su mano en su corazón, usted está en graves problemas espirituales. Porque cuando Jesús habló del ayuno, Él habló del ayuno
infiriendo que es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántos saben que tenemos que orar? ¿Cuántos no lo saben? No voy a durar mucho tiempo en esto, pero en Mateo capítulo 6, cuando Jesús estaba dando el sermón del monte, el capítulo 6 solamente del sermón del monte tiene 3 temas: orar, ayunar y dar. Y en los 3 casos Jesús dijo: cuando des, haz tal cosa. Eso está en Mateo 6:2. Cuando ores, tienes que hacerlo de esta forma. Y por último dijo: cuando ayunes. O sea, si tú realmente quieres ser un cristiano verdadero, un discípulo verdadero de Jesús, no una gente que simplemente va a la iglesia, no una gente que viene y se congrega, brinca, canta y hace todo eso, pero si tú quieres profundizar más en tu relación con el Señor, tú tienes que orar, pero también tienes que ayunar toda la semana. Y por eso estamos dando esta enseñanza en el día de hoy. Ahora, cuando yo ayuno, ¿cuál es el efecto que tiene? ¿Cuál es la mecánica que produce el ayuno en mi vida? ¿Qué ocurre? De eso que yo quiero comentarle. Por ejemplo, el poder que hace que la vida cristiana sea posible viene del Espíritu Santo. Esto es algo que usted tiene que saberlo. Usted no puede predicar si el Espíritu Santo no lo ayuda. Usted no puede orar como conviene si el Espíritu Santo no lo ayuda. Usted no puede orar para que un enfermo sane si el Espíritu Santo no lo ayuda. Todo hijo de Dios, su gasolina, su combustible para existir y para moverse, su poder viene del Espíritu Santo. Ahora, no hay, escúcheme, no hay otro poder que nos permita hacer las cosas que Dios nos instruye a hacer. Vayan, oren, ayuden, etc. La clave de la vida cristiana, de tu vida cristiana exitosa, tiene que ver, escucha, con saber cómo desatar el poder del Espíritu Santo en tu vida y a través de tu vida. Voy a repetir eso de nuevo. La clave para tener una vida cristiana exitosa tiene que ver con usted descubrir cómo desatar el poder del Espíritu Santo en tu vida y a través de tu vida. Dije antes que yo no puedo, nadie puede controlar el Espíritu Santo porque es como el viento que va y viene. Sin embargo, Dios ha establecido que el Espíritu Santo se mueve cuando se dan ciertas condiciones en un ser humano, en un grupo de personas, en una iglesia o en una nación. Jesús habló de esto con sus discípulos luego de que Él murió, resucitó y luego de 40 días Él se reunió con ellos y tuvo una conversación con ellos. En esa conversación Jesús tocó muchos temas, pero hubo algo importante que Él le dijo, que está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Oigan lo que Él les dijo: pero recibirán poder. Estamos hablando de que la clave de una vida cristiana exitosa es saber cómo desatar el poder del Espíritu Santo. Y aquí Jesús está diciendo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. O sea, Jesús les dijo: ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes para poder hacer esto y aquello. Lo que Dios puede hacer en nosotros por medio de su Espíritu Santo es tan poderoso que dice la Biblia que usted y yo no podemos imaginarlo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, ahí cuando se escribió, cuando Dios dictó esa palabra, se está hablando en el contexto de la oración y se está hablando en el contexto también del ayuno. Y dice el verso 20 del capítulo 3, dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, ¿mediante qué? Mediante su poder que actúa en nosotros. La clave para tener una vida cristiana exitosa depende de saber cómo desatar el Espíritu Santo en nosotros
y a través de nosotros. La pregunta de los $75,000 con 15 centavos es, ¿y cómo se hace eso? ¿Qué Dios me ha dado a mí como llave para yo hacer que el poder del Espíritu Santo se mueva en mí? Antes de decir eso, permítanme compartirle otra cosa. Yo necesito el poder del Espíritu Santo. Tú lo necesitas como cristianos que somos. Sobre todo ahora que el mundo se está convulsionando cada vez más. Ahora no está solamente lo que está pasando en Venezuela, que usted dice, eso tiene que ver con los venezolanos, yo estoy aquí en República Dominicana y usted está completamente errado. Ahora el mundo está convulsionado. Yo no sé cuántos de ustedes sabían que en Irán hace más de 10 días el pueblo se tiró a la calle en contra del islamismo. En Irán. Y que el primer ministro de esa nación, según dicen las noticias, está buscando la forma de escapar con una serie de funcionarios. La gente de un país islamita se está levantando contra el Islam radical. ¿Por qué? Bueno, hay unas razones políticas que no voy a entrar en detalle. ¿Cuál es mi punto? El mundo está muy convulsionado y Dios necesita de su iglesia, o sea, de los hijos de Dios que han puesto su fe en Él, para que en este tiempo sean sal de la tierra y luz del mundo. Dios lo va a hacer. Y la Biblia dice que Él lo va a hacer con lo que Él llama un remanente, porque Dios nunca necesitó mucha gente para hacer lo que tiene que hacer. La pregunta es, ¿estás tú o no dentro de ese remanente? Para tú ser parte de ese remanente, tú tienes que conocer cómo desatar el poder del Espíritu Santo en tu vida, para tú hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, y para que se mueva a través de ti y afecte todo lo que está alrededor. ¿Sabían ustedes, y la Biblia tiene mucho récord de eso, que por el poder del Espíritu Santo de Dios, naciones enteras cambiaron su rumbo? Ciudades, personas, familias. Entonces, hay una realidad. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros, pero nuestra naturaleza carnal se opone al Espíritu Santo. Yo necesito el Espíritu Santo, pero tu naturaleza carnal y la mía se oponen al Espíritu Santo. La Biblia le llama carne a eso que se opone, a los deseos carnales. Se refiere a la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de nuestro padre Adán. Esa es la naturaleza que corre por nuestras venas. Que una prueba de que nadie te lo enseña es, agarra un bebé de 2 años, dile, no coja eso, da media vuelta y él de una vez va a cogerlo. O sea, es parte de nosotros ser rebeldes y rebelarnos contra toda autoridad. En Gálatas 5, 16, 17, habla de cómo el Espíritu Santo no quiere nada que ver con aquellas personas que entretienen mucho su carne, su carnalidad. Que dicen, bueno, esto un gustico no hace nada malo. Dese todos los gusticos que ustedes quieran, pero usted está cerrándole la puerta a que el Espíritu Santo se mueva en usted o a través de usted. Dice Gálatas 5, 16, 17. Por eso les digo, dejen, o sea, si dice dejen, pues yo puedo no dejar, que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Usted es cristiano, usted quiere hacer lo que Dios dice, usted escucha una prédica, un mensaje y dice yo lo voy a hacer, se pone eufórico, pero hay una realidad, hay una naturaleza pecaminosa que está trabajando en contra del Espíritu Santo. Ahora, esa naturaleza pecaminosa no solo incluye los deseos de la carne, sino que también incluye algo que la Biblia llama la mente carnal. O sea,
los deseos de usted darse un buen trago, fumarse un cigarrillo, tener intimidad con una mujer que no es la suya o con un hombre que no es el suyo, esas son cosas que pasan en la carne, pero también hay una naturaleza que afecta a la mente, que afecta a nuestro pensamiento. En Romanos capítulo 8, versos 5 al 7, de la Nueva Versión Internacional, lo estoy leyendo esta versión porque lo dice un poco más claro, la NBI, dice lo siguiente: los que viven conforme a la carne, ¿cuántos viven conforme a la carne? No levante la mano. Fijan la mente en los deseos de la carne. Estas son la gente que se acuestan y están pensando, wow, mire esa diabla, qué trasero tenía. Y comienzan a tener esos pensamientos. Ahí está la mente carnal funcionando, la cual concibe el pecado primero como un pensamiento. Usted lo entretiene, usted está perdido automáticamente. Eso es lo que está diciendo. Los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Y cómo yo hago eso? Cuando yo me despierto, ¿qué me pasa? De madrugada a veces, con una preocupación, o cuando estoy durante el día y siento el pensamiento, la tentación de yo hacer algo que va en contra de Dios, yo le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo ya me lo advierte. Él siempre me lo advierte, pero yo gracias a Dios que yo estoy escuchando, que lo sé. Y entonces puedo tomar una decisión, porque hay algunos que están tan dormidos que el deseo le llega y fluyen como los animales de manera automática. Cuando eso ocurre, fijar mis pensamientos en las cosas del Espíritu se logra, por ejemplo, usted recitando una parte de la palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor no me ha dado espíritu de cobardía, sino de temor, poder y dominio propio. Dios, cuando nosotros nacimos, no nos hizo ladrones, no nos hizo nada de eso. Dios, cuando nosotros nacimos, especialmente después que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nos dio algo que se llama libre albedrío. Usted tiene la capacidad de elegir lo que usted va a hacer o no va a hacer. Y producto de que Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda del pecado, ya el pecado no tiene dominio sobre mi vida. Ahora yo tengo la capacidad de negarlo. Antes de Cristo, las personas eran esclavas de los pecados. Pero ahora se me ha dado libre albedrío. No hay forma que la naturaleza carnal y la mente carnal puedan obedecer a Dios. Si usted se mete a entretener esos pensamientos, si usted dice cosas como, yo me lo merezco, un gustico al año no hace daño, usted no tiene idea de lo que usted está haciendo espiritualmente con su vida. La gente carnal es dominada por 3 expresiones del ego. Voy a detener en eso. Yo quiero, yo pienso, yo siento. Yo quiero tal cosa, yo pienso esto, yo siento aquello. Si el Espíritu Santo ha de moverse en ti y a través de ti, la naturaleza carnal tiene que ser sometida al Espíritu Santo. No hay otra forma. La pregunta de los $75,000, ¿cómo se hace eso? Esto se logra mediante el ayuno. ¿Quién domina tu vida en este momento? ¿Los deseos del espíritu o los de la carne? Estoy en introducción todavía. El ayuno, oiga bien, ayuda a cambiar el curso de la historia de una nación. No hay forma de medir el poder de la oración y el ayuno cuando se juntan. ¿Por qué? Porque el ayuno mata y ataca la carne, la debilita. La Biblia lo dice, pero el que lo ha hecho, lo ha experimentado. Cuando la carne se debilita, el espíritu se enaltece. Cuando el espíritu crece en ti, tu capacidad de escuchar la voz de Dios crece. Cuando tu capacidad de escuchar la voz de Dios crece y tú oras, tú no oras como cuando tú estás sin ayunar, no oras en las emociones, no oras en tus miedos, tú oras más como conviene,
cuando tú estás en una temporada de ayuno. Por ejemplo, todos ustedes conocen la historia del profeta Jonás. Jonás fue un profeta que Dios le dijo: mire, hermano, levántese, vaya a Nínive y predíquele. Porque si tú le predicas y te oyen y hacen caso y se arrepienten, yo no lo voy a destruir. Tu mensaje de predicación es, déjame ver, oye el mensaje, Dios hasta le dictó el mensaje. Gente de Nínive, así dice el Señor: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, o en 40 días serán destruidos. Ese mensaje duró 15 segundos, ese fue el mensaje. Dice la Biblia que luego de que Jonás se negó y todo eso, pero cuando finalmente llegó a Nínive, él duró 3 días recorriendo la ciudad y él predicaba el mismo mensaje. Se paraba en las plazas y decía lo siguiente: así dice el Señor. ¿Cuál Dios? El único Dios que hay. Arrepiéntanse, vuélvanse de sus pecados, de lo contrario, en 40 días serán destruidos. Eso fue lo que él predicó. Y dice la palabra, oigan bien, que el pueblo de Nínive lo escuchó. En Jonás capítulo 3, versos 4 y 5 dice: el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de telas ásperas en señal de remordimiento. Luego de eso, Nínive se arrepintió. En Jonás 3:10 dice: cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, los bebedores dejaron de beber, los que estaban adulterando dejaron de adulterar, los que estaban, en el caso de Nínive, era una nación muy violenta, dejaron la violencia, dejaron de pelear en la casa, los maridos con las mujeres con los maridos, el hombre contra el vecino, dejaron de hacer todo eso. Dice que cuando habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer Dios y no llevó a cabo la destrucción con los que había amenazado. Una información solamente para datos: Nínive era la capital de Asiria. Por 200 años Dios no lo destruyó, pero luego Dios usó ese pueblo violento para sitiar a Israel, las 10 tribus del norte, y destruirlas y mandarlas al exilio. Luego vino Nabucodonosor y acabó con las últimas 2 que quedaban en el sur, que eran Judá y Benjamín. Uno nunca sabe lo que Dios está haciendo. Dios teje la historia de una manera que nosotros no entendemos. Dios salvó a Nínive, pero usó a Nínive para traer juicio contra Israel, porque se negaron a abandonar sus ídolos. Otro caso de cómo el ayuno cambió una nación, Nínive cambió por 200 años, fue el caso de la reina Esther. El pueblo judío iba a ser exterminado por completo dentro del reino persa. Dios se había llevado al pueblo judío, se lo llevó a Babilonia, fueron conquistados por los persas, y cuando el reino de los persas estaba en poder en ese momento, por una razón que no voy a explicar ahora, en un año iba a ocurrir que en un año, a partir de un momento determinado, iba a haber un exterminio. La gente iba a tener en Persia licencia de matar a cualquier judío sin ningún tipo de problemas. Iban a ser exterminados. Y Dios utilizó el ayuno de 3 días de la reina Esther para que eso no ocurriera. Y el pueblo de Israel, la nación de Israel, vivió a partir de ahí. Ok, esa fue la introducción. 7 secretos del ayuno. Eso es todo lo que hace el ayuno. 7 secretos del ayuno que tenemos que saber de por qué es efectivo. Número 1. Bueno, antes del número 1. Número 1. El ayuno expone cadenas espirituales que no sabías que tú tenías. El ayuno expone cadenas espirituales que tú no sabías que tenías. Tú piensas que tú eres libre porque tú no ves esas cadenas, pero el ayuno no miente. Cuando usted entra en un ayuno como es, el ayuno revela lo que la comodidad esconde. El ayuno revela lo que la comodidad esconde, porque el que no ayuna vive una vida extremadamente superficial. Hablando en el contexto de lo que predicamos el domingo, el que no ayuna
el agua del Espíritu Santo no le da ni por los tobillos. Yo creo que apenas le moja la planta de los pies. Y ahí no ocurre nada. Vive en la comodidad de satisfacer su carne, comer todo el tiempo. Y no se da la oportunidad de que el ayuno revele cosas escondidas que te encadenan. Tú nunca sabrás cuánto control tiene la carne sobre ti hasta que tú le digas no. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han ayunado alguna vez? Ok, dentro de los que han ayunado alguna vez, ¿cuántos de ustedes han ayunado que no han comido nada en el día entero? Cuando usted le dice que no a la carne, entonces ella muestra lo que realmente es. ¿Cuántos de ustedes se han puesto rabiosos? Que le echan bocha a la gente. A mí no me hable. De mal humor. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿A cuánto le duele la cabeza? Entonces, cuando usted ayuna, o sea, cuando usted somete su carne, se da cuenta de que usted es más dependiente de cosas carnales que lo que usted quisiera hacer. Entonces, el ayuno revela eso. ¿Cuál es la importancia de que el ayuno lo revele? Bueno, si el ayuno no lo revela, yo no sé qué voy a hacer con eso. Pero si lo revela, entonces yo puedo hacer algo al respecto. Amén. Cuando usted le dice que no a la carne, en ese momento los antojos hablan más alto que nunca. A lo que le gusta el brownie con una bola de helado, se acuesta con esa hambre y lo tiene ahí metido en la mente, se le pone por ahí, se levanta. Incluso dice, yo debería comerme eso ahora y empezar el ayuno mañana. ¿Cuánto has pensado eso? Usted está en ayuno y de repente esos antojos comienzan a gritar y usted está a punto, yo estoy hablando por mí, comienza, me voy a levantar y voy a agarrar ese frasco que está ahí, lo voy a untar con un pan que tengo ahí que me regalaron, me voy a comerlo y mañana sigo con el ayuno. ¿Cuánto le ha pasado eso? Cuando usted ayuna, los anhelos comienzan a gritar y comienzan a hablar. Es aquí cuando las distracciones se multiplican. Usted dice que va a orar y empiezan 500 distracciones. Vienen y le ponen más cosas en su agenda. Ahí es que le sale en toda la serie, el capítulo que usted dejó de ver hace 5 días, cuando María le iba a decir finalmente a Juan Fernando que ella estaba embarazada de él, pero no era de él. Y usted dice, ¿lo hago o no lo hago? Y usted, todas las distracciones se levantan en ese momento. Eso es para que usted vea cuántas cadenas usted tiene. Es aquí cuando el cuerpo se revela por completo. Ese estómago comienza a hacer un coro. Usted no ha oído gente que se acuestan y usted no puede dormir del coro que hace el estómago. Y comienza esa tripa a sonar. Es aquí cuando hay una verdad muy profunda. Y es que el enemigo está detrás de cada escena de tu vida. Y cuando tú ayunas, te das cuenta de que el enemigo comienza a susurrar. Él comienza a alar hilos. Ataca con tentación, con distracciones. Porque cuando tú ayunas, tú haces pasar hambre al cuerpo y a todo aquello que alimenta tu holgazanería espiritual. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando tú ayunas, tú haces pasar hambre a todo aquello que alimenta tu holgazanería espiritual, tu vagancia espiritual. No voy a orar, mañana lo hago. Y mañana nunca llega. Hoy no voy a la iglesia. Mañana voy. Yo me merezco descansar. Y Dios también. Pero la palabra dice que Él nunca duerme. El ayuno expone la batalla real con la que tú y cualquier otra persona está realmente batallando. Porque la saca a la luz. El ayuno revela la irritabilidad repentina, la pesadez, la neblina mental, esa extraña resistencia que aparece cuando tú comienzas a buscar a Dios. Nada de eso, escúchame, ocurre al azar. Todo eso es espiritual. El ayuno, el someter la carne, está permitiendo que tu espíritu vea esas cosas que siempre han existido, pero que tú no le pones caso. ¿Por qué? Porque tu estómago siempre está lleno. Tu cuerpo, tu vida siempre está alimentando tu naturaleza carnal. Y esa te tiene dormido para que tú no veas esas cadenas que tú tienes.
El ayuno revela cada parásito espiritual que está succionando tu vida. Por ejemplo, el ayuno revela la amargura que tú pensaste que tú habías enterrado hace mucho tiempo, ahora se levanta. Esa raíz de amargura. Tú estás ayunando y en vez de estar en gozo y perfumado, como dice la palabra, tú estás aburrido, a ti no se te puede pegar nadie. Déjalo tranquilo que está ayunando. ¿Y cómo es eso? Déjala tranquila. A ella no se le puede hablar en estos tiempos. El ayuno también revela la lujuria que tú pensaste que habías conquistado y de repente reaparece la lujuria. El ayuno también revela la inseguridad que tú enmascaras detrás del éxito. Soy una persona exitosa y le pones una máscara a una inseguridad enorme que está dentro de ti. Esta grita, pero no grita porque el ayuno la hace aparecer. Grita porque el ayuno quita la cortina que la cubría. Eso es lo que hace el ayuno en el mundo espiritual. Todas esas reacciones que usted tiene son una revelación importante. Mucha gente ayuna y dice, ¿y por qué yo estoy enojado? Yo no debería estar enojado, yo debería estar más espiritual. No, el ayuno está revelando todo eso para que tú le pongas atención y tú veas realmente cadenas que están en tu vida que tú no te estás dando cuenta. Y Dios las revela, ¿para qué? Para que tú las rompas. Amén. El enemigo te quiere lleno. Él quiere que tú no te olvides de comer, ni de almorzar, ni de comerte tu merienda. Mucha gente que va a su trabajo, llevan su comida y llevan su merienda. Y su termo de agua lleno de jugo a veces. ¿Tú sabes por qué el enemigo te quiere mantener lleno? Porque la gente llena no ayuna. ¿Tú sabes por qué el enemigo te quiere lleno? Porque la gente llena no pelea ni se resiste al enemigo. Cede a la tentación. Una copita de vino, eso no es nada. En serio. Déjala entonces. No, yo no puedo dejarla, yo tengo derecho a eso. Tú tienes derecho a tu copita de vino. El demonio te deja lleno porque la gente llena es cómoda. Y la gente cómoda no son una amenaza para nadie. El país desata en actos de corrupción y usted como cristiano hace lo que hace todo cristiano, va a la iglesia. Dios te puso aquí en la tierra, en esta nación, para que tú seas luz en medio de la oscuridad. Pero tú no vas a saber que tienes que hacer eso si tú no ayunas. Si tú no ayunas y no permites vivir una vida en comunión tal con el Espíritu Santo, que Él te guíe y te diga, coge de rodillas, ora en contra de la corrupción. ¿Y quién soy yo? Ora, porque no se trata de ti. Se trata de todo aquel que tenga el corazón tan limpio, tan conectado con Dios, como para permitir que el poder del Espíritu Santo obre a través de ti. Porque Dios es un Dios legal. Él se mueve en la tierra dependiendo de si Él consigue el permiso. Él no se mete donde no lo llamen. Pero Dios no necesita nada de eso. Él no lo necesita, pero Él es un Dios justo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando Daniel ayunó por 21 días? A los 21 días, ¿qué pasó? Apareció un ángel, ¿se acuerdan? ¿Y el ángel qué le dijo? Primero le dijo, Daniel, Dios te quiere tanto que me mandó a mí. Mira, tú estás frío con el Señor. Y le dijo, desde que tú comenzaste a orar y a ayunar, yo salí, me mandó el Señor, vaya para allá a ayudarlo. Pero el príncipe de Persia, porque Daniel estaba en Persia siendo cautivo, ya él tenía como 80 y pico de años. Cuando él dijo, el príncipe de Persia me detuvo, él no se refería al hombre, se refería a una entidad espiritual que rige, que gobernaba a todo Persia. Dice que cuando el ángel despachó, el príncipe de Persia le dijo, pan de Tubá. Se lo puso y peleó. Y no se sabe si fue en el primer día, segundo día del ayuno, tercero o cuarto día. Pero dice que como Daniel ayunó y oró por 21 días y Dios persistió,
vino el ángel, Persia se levantó, pero Daniel siguió ayunando y orando, y Dios entonces le mandó al refuerzo, al arcángel Miguel, que se embrujó con el príncipe de Persia para que el ángel pudiera llegar donde Daniel y darle la victoria que le estaba buscando. Yo quiero que tú sepas que Dios no necesita más que 2 o 3 hombres o mujeres que quieran realmente tener una relación con Él para que Él te llame, tú estés en llamada. Mira, necesito a los Navy SEAL míos, a los de mi ejército, para que luchen contra el espíritu de corrupción que se levantó en el Senasa, por ejemplo. O viene eso, antes de que esa gente sigan metiéndose más en lío y en pecado, necesito que tú ores. Pero Dios ese tipo de aviso los da. Lo que pasa es que muchos en la iglesia no lo escuchan porque tienen el estómago lleno, porque están durmiendo. ¿Cuántos me están siguiendo? Número 2, el ayuno baja el volumen de la voz de Satanás. Tú no sirves, tú no vas para ninguna parte, tú eres demasiado gordo, tú eres demasiado chiquito, a ti no te van a hacer caso. ¿Quién eres tú? Tú no solo batallas contra el pecado, también batallas con el ruido, contra el ruido. El demonio es ruidoso, grita a través de la cultura. El demonio es ruidoso y grita a través de la cultura. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que la actividad de carnavales en toda nación es un acto demoníaco que tiene oprimido a las naciones? ¿Cuántos de ustedes lo saben? ¿Cuántos de ustedes no están hartos de ver que donde hay un carnaval siempre el diablo se cobra con la muerte de alguien, de un muchacho, de un niño o de alguien? Siempre pasa. Sin embargo, nosotros seguimos haciéndolo. Y cuando protestamos, la gente dice que eso es patrimonio cultural. Eso es patrimonio cultural del demonio. Lo que pasa es que la gente no lo sabe y el demonio, Satanás, habla bien alto a través de la cultura en un caso en particular como ese. Pero nosotros no nos damos cuenta. ¿Saben por qué? Porque tenemos el estómago lleno todo el tiempo. Porque no ayunamos lo suficiente para que la carne se debilite tanto, de tal manera que yo pueda escuchar la voz de Dios diciéndome lo que Él quiere hacer en mi casa, en mi ciudad, en mi entorno y en mi nación. Y por eso Dios no usa a mucha gente que se congrega en las iglesias, porque no los está escuchando. Y no lo escuchan porque la gente tiene el estómago lleno todo el tiempo. Porque la gente no ora y ayuna como Jesús espera que nosotros lo hagamos todo el tiempo. El demonio es ruidoso, grita a través de la cultura, vocea a través de la tentación. Vocea a través de la tentación, a todos los niveles. Oye, pero te dando ese contrato, tú eres la persona y simplemente te están diciendo que con un 10% que tú saques de eso, el contrato es tuyo. Y te dice, hay muchos países donde eso es normal. El diablo tratando de dormirte. Sí, hay muchos países, pero aquí no lo es. Él vocea a través de la tentación. Le voy a dar un beso a ese muchacho que me quiere besar hace mucho tiempo, porque él quiere ser mi amigo. La Biblia dice que tú no puedes tener relaciones sexuales con nadie a menos que tú estés casado con esa persona. Eso es demasiado anticuado. En muchas naciones ya no se está haciendo eso. Es que en las muchas naciones no se está haciendo eso. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Es válida ayer, es válida hoy, es válida siempre. Y la palabra de Dios dice que el que conoce la verdad será libre. ¿De qué? Libre de la cultura, libre de las ataduras del pecado. Dios no es relativo. Dios habla por medio de su palabra. Muchas veces no nos damos cuenta de lo mucho que escuchamos, lo que nos tiene amarrado hasta que ayunamos. El ayuno silencia al enemigo, porque
El enemigo te quiere lleno de todo excepto de Dios. A él no le importa que tú vayas a la iglesia. Satanás no necesita hacerte una persona mala gente. Él te quiere y te acepta así como tú eres, que tú le das bola a la gente, que tú ayudas, suelta un par de pesos cuando tienes que hacerlo. Él no necesita hacerte malo, lo único que él necesita es mantenerte distraído. Pero el ayuno se lleva el ruido, la estática. Satanás sabe que si el caos se silencia en tu mente, tú vas a comenzar a reconocer todo lo que es mentira. Que yo no doy para eso. Cuando Dios no miente y Él me dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo así? El ayuno permite que tus oídos se sintonicen al cielo. Cuando tú te sintonizas al cielo, vas a dejar de escuchar el miedo. Número 3, el ayuno hace que tus oraciones sean un arma de destrucción masiva. El ayuno hace que tus oraciones sean un arma de destrucción masiva. ¿Tú quieres que tus oraciones muevan montañas? Pero tú has estado escalando las montañas con las manos atadas, solamente orando sin ayunar. ¿Tienes problema? La oración con el ayuno hace que lo que tú oras nadie lo pueda detener. Tú puedes cantar, declarar la palabra, pero cuando tú oras mientras ayunas, es como encender un fósforo en un salón lleno de gasolina. ¡Bum! Explota. Y no solamente te afecta para bien a ti, sino a todo el que está a tu alrededor. En Esther 4:16, oye bien, dice, esto fue Esther, ve y reúne a todos los judíos que están en Azusa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, entonces moriré. Cuando la reina Esther mandó a ayunar, ella ayunó, mandó a todo el mundo a ayunar. Lo que ocurrió fue, un pueblo se humilló en el exilio y le dijo a Dios, nosotros sin ti no somos nada. Nos quieren aniquilar. Hay una legalidad humana que lo permite. Por favor, ven y mete tu mano. 3 días haciendo eso. Y en 3 días, ese ayuno que hicieron esas personas cambió el curso de la nación de Israel. La reina Esther, que no estaba supuesta a presentarse delante del rey sin ser llamada, se presentó. Los guardias que estaban ahí le podían volar la cabeza, pero el rey dijo, deténganse. Le dijo, acércate, pídeme lo que tú quieras y te voy a dar la mitad de mi reino. La palabra de Dios dice que el corazón de los reyes está en la mano de Dios. Y solamente Dios mueve su mano a favor de todo aquel que se humilla y ora. Daniel ayunó y los ángeles fueron despachados. Dios quiere que tú alinees tu corazón para que tus oraciones den el blanco. Y eso solamente lo vas a poder lograr cuando tú ayunas y oras. Una oración guiada por la carne no hace nada. Una oración hecha bajo ayuna es una bomba. Satanás le teme al creyente que ora bajo el fuego del Espíritu Santo y no que ora con emociones. La persona que ora cuando está en una temporada de ayuno no ruega, sino que declara. No espera que algo cambie, él causa o ella causa el cambio. Comienza a interceder por gente. De repente, si usted no le ha pasado, usted comienza a interceder por gente que te caen mal. Eso es Dios que lo hace cuando una gente ayuna. Número 4, el ayuno debilita la carne y fortalece el espíritu. Eso lo sabemos. Tu peor enemigo no es siempre el demonio, es tu propia carne. Esa parte tuya que anhela comodidad sobre el llamado, que anhela el placer más que la pureza.
Los demonios lo saben y por eso cuando tú quieres entrar en ayuno te ataca tu mente y dice, te ataca con deseos. Yo me merezco eso. Eso no tiene nada de malo. Cuando tú silencias tu apetito por la carne, incrementas tu hambre por Dios. Muchos tienen a su espíritu sofocado dentro de ellos, bajo Netflix, bajo las redes sociales, los videojuegos, el alcohol, las distracciones. El espíritu está vivo dentro de esas personas, pero está enterrado. Pero cuando tú ayunas, lo desentierras. En vez de tú correr al refrigerador a comer, corres hacia el Padre en oración. En vez de satisfacer tus deseos, los confrontas. Mientras más tiempo tú ayunas, más se debilita la carne. Cada día de obediencia, más se debilita la carne. De repente, en cualquiera de esos días, comienzas a escuchar el susurro de Dios, donde antes tú solamente escuchabas preocupación. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha escuchado a Dios susurrando algo al oído? ¿Cómo usted se siente? Usted se pone contento. Yo no sé con usted, pero yo me pongo a dar vuelta en mi casa, me vuelvo loco porque Dios me habló. Y no solamente porque me habló, porque Él siempre habla, sino porque yo pude escucharlo. En ese momento yo quiero repetir lo que estaba haciendo antes. Número 6. Están atentos ustedes. Número 5. El ayuno rompe fortalezas generacionales. Algunas de las batallas que tú peleas no iniciaron contigo, han sido pasadas a ti por medio de decisiones, hábitos, acuerdos espirituales que hicieron otras personas. Por ejemplo, para que usted entienda esto rápidamente, si tu tatarabuelo era un tipo promiscuo que se acostaba con todo el mundo y él nunca se arrepintió, la palabra de Dios dice lo siguiente: dice que la maldad o la consecuencia del pecado de los que no se arrepienten va a visitar a sus hijos hasta la 4ª y 5ª generación. Eso quiere decir, eso explica por qué en muchas familias todo el mundo es como promiscuo. Eso explica por qué en muchas familias todas las mujeres son jamonas. Eso explica por qué en muchas familias mucha gente muere de ataques al corazón. Por qué todos son alcohólicos. Por qué hay demasiados homosexuales en una familia. Eso tiene que ver con decisiones que tomó más arriba. ¿Qué pasa? Viene tu tatarabuelo y vive una vida así, no se arrepiente. Esa tentación va a visitar a los hijos de él. Van a aparecer todas las condiciones para que sea promiscuo. Y si ellos lo hacen y caen y no se arrepienten, eso va a caer en la siguiente generación. Estamos con los nietos. Y si ellos no hacen nada, va a visitar a los bisnietos. Y a partir del bisnieto, si no se arrepiente, va a 4 generaciones más. Lo que está diciendo aquí es que el ayuno bien dirigido revela a ti esas maldiciones para que tú puedas romper con ellas y que se detengan contigo y no te afecten ni a ti ni a la generación que está por debajo. ¿Cuántos me están siguiendo? Eso es algo muy serio lo que yo estoy diciendo. Y en un ayuno Dios revela eso. ¿Y cómo entonces? Bueno, en mi caso, por ejemplo, Dios reveló que había una maldición de brujería. La brujería trae miseria, trae pobreza. Y yo lo he visto en mi familia por parte de mi abuelo, por parte de mi papá. Porque mi abuelo practicó brujería y la mujer de mi abuelo, con la que engendró a mi papá, ella tenía un altar en una casa metido. Cuando Dios me reveló eso en un momento determinado, entonces ¿qué se hace? La palabra dice que se hace. Usted simplemente va delante del Señor, confiesa el pecado de sus ancestros, de ellos, y se arrepiente y confiesa los pecados suyos. Y luego que usted confiesa los pecados, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, usted puede decir con toda confianza: ahora yo rompo toda maldición generacional, rompo todo acuerdo con las tinieblas, y a partir de ahora el Señor está en mi casa. En mi casa es casa del Dios Altísimo, para la gloria y honra de su nombre. Y ahí se rompe todo. Pero usted no va a poder saber esa información a menos que ayune, porque la carne tiene que estar bien pisoteada para que el espíritu crezca a un nivel que usted pueda escuchar eso. ¿Cuántos me están siguiendo? Muchos demonios han estado en tu familia por generaciones, sin ser expuesto, sin ser pensado, hasta hoy, cuando tú levantes un ayuno. Esther ayunó por su pueblo y Daniel también. La obediencia puede ser la clave
la llave que libere la próxima generación en tu familia. Número 6, el ayuno invita a la intervención divina de los ángeles a tu favor. Cuando tú ayunas y oras, eso invita a la intervención divina de ángeles. Cuando tú ayunas, no solamente debilitas la carne, sino que llamas el poder divino del cielo. Quizás tú no lo veas con tus ojos, pero en el momento en que tú comienzas a ayunar y a humillarte y a orar, Dios inicia un movimiento en el mundo espiritual. Muchos muros caen, ángeles comienzan a moverse. Ya ustedes conocen el caso de Daniel, no lo voy a repetir. Daniel ayunó y oró y Dios despachó su ángel. Algunos de ustedes, me dice el Señor aquí, están a un ayuno de distancia de ver intervención angelical en su vida. Han orado, pero a pesar de que tenemos que ayunar de manera individual, es muy poderoso cuando una congregación ayuna. Y eso lo vamos a invitar a todo el mundo el día 11. Todo el que se una, le vamos a dar una dirección, usted va a ver lo que va a pasar. No piense que tu ayuno es solo hambre. El ayuno es una señal espiritual que pide ayuda a Dios directamente. El ayuno, muy importante, no le dobla el pulso a Dios. Yo quiero que tú hagas esto. El ayuno lo que hace es que te alinea a su voluntad. Y cuando tú estás alineado a su voluntad, Dios manda refuerzos para ayudarte, porque si hay una cosa que Dios respalda es su palabra. Y número 7, el ayuno te hace peligroso ante los demonios. Porque el ayuno, a no ser público, o sea, hablando en términos de este tiempo, usted no va a poner un post en Instagram: estoy ayunando por 21 días en mi iglesia, y va a poner una cara tuya toda demacrada. No haga eso. Aunque todos vamos a saber que estamos ayunando aquí, en su trabajo nadie tiene que saber que está ayunando. Por eso que la palabra dice: ponte perfume, arréglate. Pero tampoco comience a ser dramático. Vamos a comer. Yo no puedo. ¿Y por qué? No puedo decírtelo. Entonces hay que la gente más va a querer saber. No puedo decirlo porque... Y entonces comienza te mete más hondo. En mi iglesia me dijeron que no lo dijera. Ah, tú estás ayunando. No haga eso. El ayuno te hace peligroso a los demonios. Te voy a decir por qué. Porque los demonios tiemblan ante la santidad que el ayuno crea. Los demonios tiemblan ante la santidad. Jóvenes que están aquí, déjenme decirle algo que Dios dijo de ustedes los jóvenes. Dios dijo que a partir de este tiempo ustedes van a tomar un papel protagónico. Oigan que se lo estoy diciendo. El Espíritu Santo se va a mover en todo el mundo, pero sobre todo en ustedes que le digan al Señor: ven, yo quiero experimentarte, yo quiero que tú entres en mi vida. Él lo va a hacer. Y si hay algo que puede protegerte de todo tipo de peligro de este mundo, es la santidad. O sea, cuando yo hablo de santidad no estoy hablando de ser perfecto, estoy hablando de un corazón que tiene una actitud de hacer lo que a Dios le agrada y de rechazar lo que a Dios no le agrada. Aunque te digan que tú estás totado, que te digan que tú estás totado, que tú no sirves, que tú estás fuera de moda, no te lleves de eso. Porque créeme, óyeme lo que te estoy diciendo, va a llegar un día, y no está muy lejos, en que cuando las señales sean tan evidentes que hasta los impíos se den cuenta de que Dios estaba hablando en serio, ellos de una vez van a pensar y van a correr para tu casa. Van a buscarte a ti para que tú los acerques a Él. Amén. La santidad es un escudo. El ayuno te ayuda a purificar tus motivaciones. Humilla tu corazón, haciendo que el Espíritu arda en tu corazón. El ayuno hace que tú quieras más a Dios que cualquier otra cosa. Cuando una persona ayuna por un tiempo y el Espíritu Santo entra y lo fortalece, ya nadie ni nada te va a poder manipular con aplausos, con tentación, con adulación, con sobornos, con ocupaciones o con distracciones. Porque cuando tú comienzas a ayunar por tener mejor relación con Dios,
tú eres peligroso. Hay gente que ayuna porque quieren casarse. Y no está mal que usted ayune y le pida a Dios por un marido. Hay gente que ayunan porque quieren un rompimiento en las finanzas. Y no está mal que usted ore por un rompimiento en las finanzas. Pero lo que yo estoy diciendo, que yo he descubierto, que cuando tú ayunas porque tú quieres una relación más estrecha con el Señor, tú te conviertes en una persona extremadamente peligrosa para la oscuridad. Así que ayuna cuando nadie te ve. Ayuna cuando no lo sientas. Ayuna hasta que tu apetito cambie. Banda, por favor, suba. El ayuno es el arma, una de las armas más poderosas espiritual que hay. Póngase de pie, vamos a orar. Mucha gente quizás nunca ha ayunado, porque hay ayuno, pero cuando yo hablo de cuando se hace un ayuno por propósitos espirituales, porque es que hay personas que están haciendo ayunos intermitentes para rebajar y por cuestiones de salud. Eso no es un ayuno espiritual. Yo ayuno, no como estamos diciendo aquí. ¿Y cómo vamos a ayunar? El domingo se lo vamos a decir. Dicho sea de paso, el domingo, orientado a la palabra que Dios nos dio de despertar, viene una enseñanza extremadamente poderosa el domingo. Raya prédica, que usted no se va a querer perder. Usted la puede ver por YouTube, pero no va a ser lo mismo que usted la vea desde aquí. Así que no deje venir el domingo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Si usted que está aquí siente el anhelo en su corazón, si tú que estás aquí sientes el anhelo en tu corazón de acercarte más al Señor, de conocerlo más de cerca, si tú estás aquí y tú sientes en tu corazón el deseo de conocer íntimamente más a Dios, de experimentar su paz en medio de la tormenta, de que Él te haga una persona que cambia la atmósfera donde quiera que tú llegas, porque su Espíritu Santo fluye libremente, sin obstáculos, a través de ti, donde quiera que tú llegas. Si a ti te gustaría que eso ocurriera contigo, sal de tu asiento, ven para acá adelante y vamos a orar. Da un paso. Si quieres quedar en tu asiento está bien. Nosotros siempre llamamos a la gente que dé un paso, porque es que Dios honra las personas que se mueven.